Hoy te platicaré de los monstruos asegurados por el ejército y destruidos por la FGR. En las últimas semanas, el Ejército y la Guardia Estatal de Tamaulipas han reportado aseguramientos de vehículos blindados a la delincuencia organizada, ya sea porque sostuvieron enfrentamientos o porque les decomisaron un taller clandestino de blindaje. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República finalmente destruyó estos vehículos para evitar que vuelvan a ser introducidos a la delincuencia organizada. Según detallaron las autoridades, estos 20 monstruos pertenecían a 3 grupos delictivos. En este video te platicaré de la destrucción de estos vehículos y de la historia de los decomisos. Bienvenidos a un video más del Caporal. ¡Comenzamos! El Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y los Escorpiones perdieron en total 20 de sus blindadas. Estas son imágenes de cómo destruye la Fiscalía General de la República los vehículos blindados que le quita a la delincuencia organizada. Vehículos blindados también llamados monstruos. Las imágenes que te acabo de mostrar corresponden a una destrucción de junio pasado, pero estas que estás viendo en este momento corresponden a una destrucción de la cual la Fiscalía General de la República ha informado esta misma semana, este mismo lunes 20 de noviembre. No es común que las autoridades digan a qué grupo delictivo le quitaron las blindadas que destruyen, pero por algún motivo la Fiscalía General de la República detalló que estas blindadas fueron aseguradas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, la de Tamaulipas. En diversos enfrentamientos se las aseguraron al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo y al Grupo Escorpiones, que según esto, las primeras investigaciones de las autoridades. Según las mismas autoridades, uno de los monstruos se lo quitaron al Cártel Jalisco Nueva Generación apenas en octubre pasado, cuando elementos de la Guardia Estatal descubrieron un taller clandestino en donde blindaban vehículos para la delincuencia organizada. Justo estas son las imágenes del taller. Este taller fue encontrado en una brecha llamada El Becerro, como te decía, en Reynosa. Y aquí también fueron aseguradas 5 camionetas que estaban siendo arregladas, preparadas para darles un blindaje. Se le dice artesanal porque no se hace en una empresa dedicada específicamente al blindaje, sino se hace un tanto de manera improvisada o con los insumos que la delincuencia organizada pues logra tener. Aquí encontraron vehículos como una Super Duty de modelo 2021, te vuelvo a mostrar las imágenes, una Ram Laramie 3500, otra Super Duty Monstruo Verde y una GMC Sierra y una Ram 4000 modelo 2020. Sobre el hallazgo de este rancho, el operativo, el cómo encontraron este predio, el cómo incursionaron los policías estatales y cómo fueron encontrando uno a uno de estos vehículos, te platiqué en este canal mediante este video que te muestro, la imagen miniatura. Te voy a dejar la liga en los comentarios por si quieres enterarte de todos los detalles de este operativo. La noticia de la destrucción de las blindadas en Reynosa ha coincidido con otro acontecimiento bastante controversial. Ocurrió también ayer, ocurrió también en Reynosa, en Tamaulipas. ¿Te acuerdas? Seguramente sí recuerdas, cuando la delincuencia organizada detuvo tráileres que robaban combustible y obligó a los conductores a que tiren ese combustible en la vía pública por negarse a pagar derecho de piso. Esto le va a pasar a todos los chapulines, mire. Dinero tenemos, lo que queremos es el respeto. Mire, todo el piperío que tenemos, todo lo que está brincando ahí con baños, supuestamente, y me está cayendo a mí. Esto que acabas de ver ocurrió en octubre, tras lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 16 de octubre, de hecho ocurrió en el fin de semana de los días previos al 16, entre el 14 y el 15 de octubre. El 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este acontecimiento y aseguró 2 cosas. 1, que ya estaba actuando la Guardia Nacional sobre este tema, y 2, que se trataba de propaganda principalmente de sus adversarios políticos. Lo de Tamaulipas, pues sí, se está luchando contra el huachicol desde hace bastante tiempo y pues hay resistencias de la delincuencia que se dedican a esta actividad ilícita, pero continuamos
continuamos enfrentándolos. Los estamos protegiendo desde siempre. Se está actuando tanto la Secretaría de Defensa como la Guardia Nacional, pero también es mucha propaganda de los conservadores. Ha pasado 1 mes y 5 días desde que el presidente de la República se pronunció sobre este hecho registrado en Matamoros, en Tamaulipas, pero en Matamoros. Y ayer, también ayer, que la Fiscalía General de la República presumió la destrucción de los monstruos en Reynosa. La delincuencia organizada hizo narcobloqueos en Reynosa. Ojo, no en Matamoros, donde ocurrió lo del combustible el mes pasado, sino en Reynosa, sobre la carretera Reynosa-San Fernando, entre las 4:30 de la madrugada y las 8 de la mañana, para detener a choferes de tráileres, revisar sus vehículos y tirarles el combustible. El mes pasado fue en Matamoros, en esta ocasión fue en Reynosa, en donde fueron destruidos también los monstruos. Y justo en el video que te mostré, el del mes pasado, los delincuentes se identificaron como los Escorpiones, que es una facción del Cártel del Golfo. Aseguraron los Escorpiones que lo estaban haciendo justo por que no estaban pagando derecho de piso las personas, bueno, los conductores a quienes les estaban tirando el combustible. Te muestro la imagen. Esto le va a pasar a todos los chapulines, mire. Listo, le bajo volumen. En esta ocasión, en este caso fue Matamoros y fueron los Escorpiones. Se identificaron, ellos grabaron, ellos difundieron estas imágenes precisamente para pues que se enteren los transportistas de qué ocurre si no les pagan el derecho de piso. Por ello es que el mismo presidente dijo que se trata de propaganda, aunque él menciona se lo atribuye a sus adversarios políticos. Se trata en realidad de propaganda de los grupos delincuenciales para que se corra el mensaje de qué es lo que les puede pasar si no pagan las extorsiones. Pero en el caso de ayer en Reynosa, donde obligaron a tirar el combustible también a los conductores, los delincuentes no se identificaron a sí mismos. Hasta este momento no se sabe qué grupo delincuencial fue el que obligó a estos traileros que traen combustible desde Estados Unidos, lo introducen legalmente. Por ahí hay algunas investigaciones sobre ciertos tipos de irregularidades, pero presumen hacerlo de manera legal y los interceptan para obligarlos a tirar este combustible. Estos transportistas tuvieron que ser auxiliados por pipas porque se quedaron sin combustible, entonces pidieron ayuda para ser resurtidos nuevamente y poder continuar su travesía, poder llegar a su destino. Así las cosas en Reynosa, una noticia buena y una noticia mala. Te muestro imágenes de cómo están resurtiendo a estos transportistas, a estos traileros en Reynosa. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.